Hola, hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast de Historia Viva. Hoy vamos a hablar de un personaje que marcó profundamente la historia política de Colombia y cuya vida terminó de una forma trágica que todavía genera reflexiones más de un siglo después. Me refiero a Rafael Uribe Uribe. Un nombre que seguramente muchos han escuchado, pero pocos conocen en detalle. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su figura se volvió tan importante en su tiempo? ¿Y cómo fue que terminó asesinado en plena luz del día en una de las ciudades más importantes de Colombia? Vamos a viajar juntos a finales del siglo XIX y comienzos del XX para entender la historia de este líder liberal, militar, pensador y político que se convirtió en símbolo de lucha y transformación social. Rafael nació en Valparaíso, Antioquia, en 1859. Viene de una época en la que Colombia no tenía todavía la estabilidad política que hoy conocemos. Era un país marcado por guerras civiles, por peleas entre liberales y conservadores que no se resolvían en el Congreso, sino con armas en la mano. Desde muy joven, Uribe se mostró como un hombre inquieto, con una visión distinta. No solo se interesaba por la política, también por las letras, la economía, la sociedad. Era un tipo culto, preparado y con un discurso que conectaba fácilmente con la gente. Pero lo que más lo marcó fueron las guerras civiles de finales del siglo XIX, en especial la llamada Guerra de los Mil Días, donde participó como general liberal. Y aquí es importante decirlo, no fue un militar cualquiera, fue uno de los estrategas más destacados del liberalismo. Aunque perdió la guerra, se ganó el respeto de sus seguidores y hasta de sus enemigos. Después de las derrotas militares, Uribe entendió que el camino para transformar el país no podía seguir siendo el de las armas. Se dedicó entonces a la política y ahí es donde comienza a brillar aún más. Era un orador impresionante, de esos que lograban llenar plazas con solo empezar a hablar. Y su discurso no era el típico de la época. Mientras muchos políticos estaban preocupados por mantener privilegios o por repartirse cargos, Uribe hablaba de cosas concretas: educación para el pueblo, reformas laborales, apoyo al campesinado, modernización del país. Incluso fue uno de los primeros en hablar de derechos para los trabajadores. Se adelantó a su tiempo al proponer jornadas laborales más justas, descanso dominical obligatorio y mejores condiciones para clases obreras. Algo revolucionario en una época en la que los trabajadores eran vistos casi como piezas desechables, muy parecido todavía a la realidad que vive Colombia. Por eso muchos lo consideran un precursor de lo que más adelante se convertiría en la legislación laboral colombiana y claro, esas ideas lo volvieron incómodo para las élites. Uribe no era un liberal cualquiera, no se limitaba a criticar al Partido Conservador, también cuestionaba a los mismos liberales cuando se quedaban cortos en sus propuestas o cuando se acomodaban al poder. Esto lo convirtió en un político polémico, admirado por unos y odiado por otros. Para el pueblo liberal era un símbolo de esperanza, alguien que sí representaba sus luchas, pero para los sectores más tradicionales y conservadores era un peligro, un hombre que ponía en riesgo el orden establecido. Y aquí entra un detalle importante. Rafael Uribe no solo era político, también era periodista y escritor. Desde los periódicos denunciaba injusticias y proponía reformas. Su pluma era tan filosa como su lengua en los debates. En otras palabras, era un hombre que incomodaba demasiado. Y en un país como Colombia, incomodar a los poderosos siempre ha tenido consecuencias lamentables. Llegamos al capítulo más oscuro de esta historia. El 15 de octubre de 1914, Bogotá fue testigo de un crimen que sacudió al país. Era un día cualquiera, Rafael Uribe salía del Capitolio Nacional en pleno centro de la ciudad después de haber participado en las sesiones del Congreso.
Caminaba tranquilamente por la carrera séptima, la misma que hoy en día es peatonal y donde se mueven miles de personas todos los días. De repente, dos hombres se le acercaron por detrás. Eran Jesús Carvajal y Leovigildo Galarza. No eran políticos ni figuras conocidas, eran en apariencia dos hombres comunes y corrientes, pero ese día llevaban hachas escondidas entre su ropa. Y en un acto brutal, cobarde y planeado, atacaron a Rafael Uribe Uribe, dejándolo tendido en el piso, ante la mirada atónita de quienes estaban en la calle. Imagínense la escena: el líder liberal más importante del país, muerto a hachazos en pleno centro de Bogotá frente a testigos, sin que nadie pudiera detener a tiempo el crimen. La noticia se regó como pólvora. El país entero quedó en shock. Oficialmente los criminales fueron capturados de inmediato, pero la gran pregunta que todavía hoy se hacen muchos historiadores es: ¿actuaron solos? La versión que se manejó en ese momento fue que Carvajal y Galarza eran dos hombres resentidos que habían sido manipulados y convencidos de acabar con Uribe Uribe, pero nunca quedó del todo claro quién estaba detrás. ¿Fue un crimen político? Lo mandaron a sacar del mapa los conservadores que lo veían como una amenaza, o tal vez sectores del mismo liberalismo que no querían que él siguiera creciendo y ganara la presidencia en el futuro. Porque no hay que olvidar que Uribe Uribe era presidenciable y muy seguramente hubiera llegado a ser presidente de Colombia si la muerte no lo hubiera sorprendido ese 15 de octubre. La muerte de Uribe Uribe fue un golpe duro para el liberalismo y para el país. Muchos lo lloraron como a un mártir, como a un líder que representaba la esperanza de cambio. Sus ideas, sin embargo, no murieron con él. Con el tiempo, algunas de sus propuestas fueron recogidas en las leyes laborales de Colombia y su figura quedó inmortalizada en la historia. Hoy en Bogotá, frente al Capitolio Nacional, hay una estatua de Rafael Uribe Uribe, una forma de recordarnos que en ese mismo lugar, hace más de 100 años, perdió la vida un líder que soñaba con un país más justo. Su nombre también está en hospitales, colegios, barrios y avenidas como una manera de mantener viva la memoria de alguien que luchó por la gente del común. La historia de Rafael Uribe Uribe nos deja varias lecciones. Primero, que los verdaderos cambios en la sociedad casi siempre encuentran resistencia. Uribe Uribe hablaba de justicia social, de derechos para los trabajadores, de educación para todos. Segundo, que la violencia política ha sido una constante en nuestro país. Los magnicidios, las persecuciones, los silenciamientos a la fuerza. La muerte de Uribe Uribe fue apenas una de las primeras de muchas que vendrían después. Y tercero, que las ideas no se matan. Aunque acabaron a Rafael Uribe Uribe, sus propuestas siguieron vivas y marcaron la ruta de futuras generaciones. Hasta aquí este episodio donde recordamos la vida y el magnicidio de Rafael Uribe Uribe, un hombre que con sus luces y sus sombras dejó una huella imborrable en la historia de Colombia. Ahora te pregunto a ti que estás escuchando, ¿crees que si Uribe Uribe hubiera llegado a la presidencia, Colombia hubiera tenido un rumbo diferente? No olvides dejarme tus opiniones y recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video.